Bienvenidos a una nueva clase de la clase de filosofía. Hemos venido viendo lo que ha sido muchas teorías largas, pueden parecer aburridas, de algunos de los principales filósofos. Y para ir terminando con los más antiguos, con los más viejos, vamos a empezar con Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham nació en el 1285 y murió en el 1387. Este ya es uno de los últimos filósofos que vamos a ver toda la teoría. Después solo vamos a ir viendo frases, opiniones, pensamientos que son más cortos y para que no les aburra mucho, porque me imagino que saber todo esto a veces es un poco aburrido, pero no. El fin es de que ustedes comprendan un poco más el fin de la filosofía y de qué proviene el pensamiento de ellos. Dice que es el principal exponente de la concepción normalista, el canónico, Guillermo de Ockham, crítico de la concepción platónica, aristotélica y sanagustino y tomamismo. Forjado una independencia total de las reflexiones sobre filosofía y razón, consideraba una normalista ferviente el sostener que un único conocimiento fundamental sería la explicación racional de lo concreto y de lo singular, basado en medio de la intuición, de los sentidos y de la experiencia. Por lo tanto, para Ockham es imposible obtener el conocimiento que trascienda del mundo sensible. Es así como proclama que no puede conocer con certeza la existencia de Dios. Este ya viene siendo alguien que ya no es religioso, que tiene un pensamiento distinto. Dice: el alma, la eternidad del mundo. Para lograr comprender la divinidad se necesita de la fe y la revelación, que es el fideísmo. Contrario totalmente a la percepción tomista, Ockham separa tajantemente de la razón de la teología. En cuanto al tema de los universales, este filósofo establece que las universales no existen. Lo único existente son los signos de carácter lingüístico, los cuales se clasifican en proferidos, la palabra hablada o cosa particular; escritos, signo lingüístico; los concebidos, signo mental natural. El lenguaje y los universales tienen una capacidad significativa de lo que quiere decir una palabra. Es una herramienta capaz de sustituir a una cosa misma. Esquema de accionar los signos lingüísticos. Podemos ver, este es un esquema que hizo Guillermo de Ockham. Dice que el libro es cosa particular o universal. La caja es un signo mental, imagen mental de un libro, fundamental en la semejanza natural. Y un signo lingüístico, como escribimos libro, book. Aquí están diferentes idiomas. La filosofía de Ockham encierra la forma general 4 principios. Miremos los 4 principios de Ockham. El principio de economía se llama la navaja de Ockham, en el que establece la necesidad de eliminar todo juicio, lo que no fuera evidente a la intuición. Es un elemento metodológico para el análisis y las reflexiones de supuestos. El principio nomalista es la percepción de los individuales son lo único que existe, y que los universales no son más que esquemas mentales del objeto particular. El principio empirista dice que es basarse en la percepción y la intuición sobre el mundo sensible y material como fundamento del conocimiento. El principio del voluntarismo describe las doctrinas filosóficas que sitúan la voluntad como primera de las potencias espirituales del hombre frente a la razón. Guillermo de Ockham criticaba también lo que eran las doctrinas de la razón, el voluntarismo, y es poco lo que aportó, más que todo el principio de la economía. Y vamos a seguir, estas son unas tareas, pero la vamos a hacer en el cuaderno. Yo les voy a explicar después cómo vamos a hacer con esta tarea. Esta es una actividad. Ahora lo que vamos a entrar es a la filosofía moderna.
O sea, estábamos en tres etapas: la filosofía antigua, la filosofía en Edad Media y ahora la filosofía moderna. La diversificación del conocimiento filosófico y científico. Aquí vamos a ver pensamientos distintos. Aquí ya no es mucho como la creencia de Dios, la creencia de que Dios no existe, la creencia que Dios existe. Esto ya pasa a algo antiguo y olvidado. Ahora viene una idea de pensar, una idea de vida, algo distinto. Ya conocimos la historia de la filosofía. Vámonos a la edad moderna. Dice, en la Edad Media, como se mencionó anteriormente, hubo un dominio completo sobre las reflexiones y los aportes de los filósofos por las condiciones políticas, el sistema feudal, por la cristiandad ferviente en la época, la cual sustituía la razón humana por la razón divina y la celestial. Sin embargo, por aspectos políticos, culturales, económicos, surge a finales del siglo XIV en Italia un movimiento cultural que cambiaría la percepción filosófica y científica de la vida y el saber, catalogando como el periodo de la transición de la filosofía griega, platónica y aristotélica, junto a un nuevo retomar de las concepciones escolásticas para concluir con la diversificación de las corrientes de la filosofía moderna. En este nuevo movimiento de la filosofía surge el Renacimiento, planteando fuertes bases en lo que era la cultura, la política, la religiosidad, la ciencia y la filosofía, el racionalismo y el empirismo, la ilustración, el idealismo y el subjetivo. Miren, en el Renacimiento, que es una de las épocas que existen en la edad moderna, dice que se entiende como el paso de una visión teocrática a un mundo de visión antropocéntrica y naturalista. Miren, aquí en esta época es cuando ya surgen nuevos inventores, surgen nuevos pensadores. Y aquí, como les digo, ya vamos a ir viendo pocos lo que se eran frases y aportes. Esto les va a gustar, creo, porque ya no es tanto teoría aburrida quien está en este libro, sino ya son más conceptos básicos. Miren, en lo cultural, en este ámbito se vio favorecido gracias a la invención de la fabricación de la imprenta entre los años 1441 y 1445 por el alemán Johannes Gutenberg. Esto permitió una mayor expansión de los conocimientos de la época. En lo político surgen los estados nacionales y el razonamiento de la monarquía absoluta. Para algunos pensadores expresan, miren lo que decía Nicolás Maquiavelo, era uno de los filósofos, pensadores, y sale en el 1469 y muere en el 1527. Nicolás Maquiavelo era de origen italiano. Entre sus principales reflexiones políticas se destacan las dadas en su obra El Príncipe, en donde reflexionó sobre qué hacer del político sin la influencia moral y el ejercicio de las responsabilidades gubernamentales. Su doctrina política es considerada de despotismo político. Definía al individuo gobernante con actitudes para dominio y manipulación. Sin embargo, aunque carente de virtudes, lo cual no impedía que cumpliera su trabajo si éste sabía disimularlas. Nicolás Maquiavelo tenía un pensamiento que decía que el hombre solo quiere el poder. Y hablaba en su libro, El Príncipe de Maquiavelo, él decía que el príncipe debía ser temido y amado, porque si el príncipe solo era amado, podía ser traicionado. Y si el príncipe solo era odiado, solo era temido, no podía ser amado. Entonces por eso en la actualidad se sigue con este pensamiento de Maquiavelo, donde los gobernantes tratan de ser personas que se les amen y personas a las que se les tenga miedo. Vamos a ver con Thomas More. Thomas More es un teólogo y político inglés, o sea, este era creyente. También reflexionó sobre la política en la época y plasmó el Utopial, su obra más representativa. El ideal de su planeamiento filosófico establecía la vida gubernamental basada en la agricultura, donde no existía propiedad privada
ni dinero, ni elemento de intercambio alguno. Hace la ilusión a las sociedades cooperativas de la prehistoria, horda o tribus, donde no existían trabajos forzados para ganarse la vida, sino tiempo cooperativo, trabajo y tiempo libre bajo el respeto de la religión natural. Thomas More era un pensador que pensaba que el ser humano no debía trabajar, no debía ser forzado, sino que él buscara por sus propios medios producir lo suyo, como mediante la agricultura, poder sobrevivir y no venir a esclavizarlos, sino que él pudiera producir lo poco para él mismo. Y así pensaba Thomas More. Miremos lo que decía Tommaso Campellana. Era un italiano ferviente defensor y promotor del ideal comunitario, por lo cual fue perseguido y acusado por la Santa Inquisición. Posteriormente, y bajo la influencia de la obra de More, Utopía, el filósofo Campellana intentó organizar un levantamiento popular frente a las presiones del Estado español contra Italia. Fue emboscado y encarcelado a 27 años. En su tiempo en la cárcel escribió la obra La ciudad del sol, en donde exponía, al igual de su mentor, la idea de la sociedad comunista. Estos eran los pensadores comunistas, donde no había propiedad privada, sino que todo pertenece al Estado, donde si producimos debemos compartir, aunque el otro no trabaje. Son ideas comunistas. En la religiosidad, en lo religioso, vuelve a aparecer alguien que cambia la historia del mundo, cambia la historia del momento. Miremos y conozcamos este. Dice, en este tiempo, la unidad religiosa es alcanzada por una reforma que impulsaba la depuración de normas y actividades jerárquicas dentro de la iglesia. Aquí es donde cambia la historia. Martín Lutero nace en 1483 y muere en el 1546. Es un teólogo alemán. Su doctrina no solo creó una nueva iglesia, sino una nueva moralidad frente a la religión. Fue fundador del protestantismo y padre de la reforma religiosa del siglo XVI. Perturbando por las prácticas religiosas, compra de indulgencias para el perdón de pecados, opulencia de las autoridades religiosas. Redacta 95 tesis protestando por estos actos, hechos por el cual el Papa León X redacta una sentencia, a lo que Lutero hace caso omiso, provocando su excomulgación. Redactada posteriormente a este hecho su doctrina, donde establece que el camino a la salvación estaba en la fe en sí mismo. No era necesaria la intervención de la iglesia para la relación con Dios, ya que la iglesia debía únicamente transmitir los conocimientos de la Biblia. Pongan atención a esto, porque esto les puede cambiar su pensamiento, les puede cambiar su forma de pensar, les puede cambiar su forma de creer. En el 1518 se da un hecho que cambia la humanidad. Martín Lutero se da cuenta de que los sacerdotes católicos están engañando a la gente. Él era sacerdote, él era un monje alemán, él sabía de la Biblia. Para esta época nadie podía leer la Biblia porque se consideraba santa y solo los sacerdotes estaban autorizados a leerla. Entonces había muchas cosas que ellos decían que estaban cometiendo un error las personas y les quitaban la vida, los condenaban a muerte. Martín Lutero viene y se opone contra la compra de indulgencias. ¿Qué era esto? En que cuando una persona moría, la Iglesia Católica en el momento decía que si una persona compra una indulgencia, pongámoslo en la realidad, o sea, pongámoslo en la actualidad para que le comprendan. Esto no va con ningún punto religioso, ni de cristianismo ni catolicismo, solo con un punto educativo, para que ustedes comprendan por qué surge esta división. Mira, en el 1518 y años antes se daba la compra de indulgencias, donde alguien moría y iba usted como familiar a la iglesia católica y supuestamente esa persona había muerto en pecado. Entonces le decía, mire, vamos a vender esta indulgencia como digamos un diploma,
donde hace constar que esa persona pasó del purgatorio al cielo. O sea, ellos decían que una persona mala iba al purgatorio y que por medio de una compra de una indulgencia ellos pasaban al cielo. Entonces esto fue uno de los puntos que Martín Lutero expuso, dando a entender que había una estafa por medio de la Iglesia Católica con la compra de indulgencias, porque decía que esto no estaba en la Biblia, ni era verdad. Y dándose esto, Martín Lutero empieza a traducir la Biblia, que estaba en latín, y la traduce al alemán. Entonces muchos alemanes ya tienen el conocimiento de la Biblia, ya se empiezan a dar cuenta de las mentiras que la iglesia estaba vendiendo en ese tiempo. Y Martín Lutero redacta las 95 tesis, protestando por estos actos, hechos por el cual el Papa León redacta su sentencia de muerte. Porque Martín Lutero no se quiso retractar. Martín Lutero clavó en una iglesia en Alemania, la iglesia de Prinzburg, donde dice las 95 tesis, donde literalmente serían las 95 mentiras de la iglesia católica y todo lo que en ellos estaban aprovechando, o 95 mentiras, o 95 falsedades. Entonces para esta época dice que se redacta posteriormente a este hecho su doctrina filosófica, donde establece el camino a la salvación. Estaba en la fe en sí mismo. Martín Lutero creía que, y expuso lo que está en la Biblia. Gracias a él nosotros tenemos acceso a una Biblia, porque él decía que era mentira, que no era por medio del Papa que se llegaba a Dios, sino que por medio de la fe, y que no importaba si usted iba a la iglesia o no iba, usted podía siempre ser salvo, porque era la fe lo que lo hacía salvo. Entonces se empieza a ver en Inglaterra, en Alemania, lo que hubo una revolución, y se le empiezan a llamar a estos protestantes. Y nosotros en la actualidad lo conocemos como la iglesia cristiana, pero los católicos le llaman la iglesia protestante, porque desde este momento, desde 1518, se divide la iglesia católica, en lo que muchos empiezan a decir que ya no van a seguir con la iglesia católica porque los engañó mucho tiempo, porque abusó de personas, porque abusó de su poder. Entonces la iglesia católica empieza a perder poder, empiezan a incendiar a Europa, y donde se divide la iglesia, ya nadie cree en lo que decían los sacerdotes. La iglesia tenía poder político, y desde ese momento se empieza a quitar el poder político, y la iglesia solo es la iglesia, ya no es alguien que mandaba. Entonces esto cambia la historia de la humanidad, porque desde este día de la Reforma Protestante, donde se salió del engaño que los sacerdotes hacían a las personas, las engañaban, les quitaban el dinero. Ellos decían que ellos podían perdonar pecado, cuando es mentira, en la Biblia no decía eso. Y desde este momento se empieza a imprimir la Biblia al alemán, luego se traduce al inglés, después al español, y así sucesivamente se fue traduciendo a diferentes idiomas. Entonces ahora, si la persona quiere darse cuenta si le menten o no, solo tiene que ir a la Biblia. No necesita que un sacerdote o un pastor le influya en la Biblia, que le enseñe tanto. Si usted mismo puede leerla, usted mismo puede darse cuenta si es verdad o mentira, si profesa una de estas religiones. Y de aquí es donde nacen los protestantes. A los cristianos que usted conoce hoy en día se llaman protestantes, por este hecho donde se dividió la iglesia. Y esto termina con un cambio en el mundo, donde en Europa se quemó todo, metieron fuego por las mentiras de la iglesia católica. Y es de ahí donde surge la iglesia cristiana, que también siempre ellos dicen que han sido seguidores de Jesús, solo que se le llama protestantes, pues. Y hay un complemento que dice que la ciencia, o nueva ciencia, centraban sus estudios en los hechos externos que componen los objetos naturales. Solo se interesa por el conocimiento práctico mediante métodos de experimentación, deducción e inducción basados en la observación y la manipulación práctica. Ahí es donde empieza la ciencia, donde está el método científico, que para que algo sea ciencia tiene que repetirse varias veces. Un ejemplo de ciencia es: si tiramos un huevo a 1 metro de altura, se va a quebrar.
¿Y por qué es ciencia? Porque estamos utilizando el método científico. Lo hacemos una vez, lo hacemos otra vez, lo hacemos otra vez. Y lo podemos hacer 100 veces y va a pasar lo mismo, que se va a quebrar. Eso se llama ciencia. Que algo se repita, que algo se pueda volver a ver. Todo lo que no se puede repetir o no se puede volver a ver no es una ciencia. La nueva ciencia se interesa en ser observable, en lo cuantificable, lo que vuelve a repetirse, ya que de esta manera puede formularse las leyes de la explicación en el comportamiento de los fenómenos. Erazo en el 2016, una cita. Los aportes que se dieron en este aspecto fueron muy relevantes. Sin embargo, el trabajo de estos científicos estuvo atemorizado por las constantes acusaciones de herejía y recibían por la Santa Inquisición. Miren, cuando estos científicos surgieron y vinieron dando nuevos inventos, la Iglesia Católica, que en ese momento tenía el poder, decían que era brujería y mataban a los científicos. El hecho de que ahora exista una nueva medicina, ellos decían, no, esto es brujería, matémoslo. Esto es herejía contra Dios. Entonces la ciencia le costó evolucionar en esa época porque la Iglesia Católica lo satanizaba todo. Decía, no, pausa, esto es brujería, esto es herejía contra Dios, esto es un insulto contra Dios, esto es falso, esto no está en la Biblia. Entonces aquí es donde cambia toda la humanidad y la Iglesia Católica empieza a perder poder y surgen lo que son los nuevos científicos, los nuevos inventores. Y esto lo dejamos para la siguiente clase. Espero que les guste. Y ahora, como les digo, ya no va a ser tan teórico el conocimiento, porque ahora nos vamos con los inventores y los que cambiaron el mundo y la forma de pensar y el hoy que vivimos. Espero que puedan repasar este texto y seguimos en la siguiente clase.